Entonces vamos a conversar, vamos a empezar conectando al servidor de la nube, conectando al servidor de la nube. Conéctate, hijo. Ah, okay. Bueno, muy buenas noches. Esta noche tenemos a un invitado que personalmente aprecio muchísimo. No solamente amo su trabajo, sino que una de las personas más encantadoras y adorables que tengo el honor de conocer. Es el coeditor de Historias que Laten, que es una de las web en Venezuela que está haciendo memoria y está haciendo una reconstrucción sobre lo que está ocurriendo, digamos que a nivel de lo cotidiano y lo pequeño, que muy poca gente se preocupa sobre eso, ¿no? Entonces, Jonathan además hace un trabajo pedagógico y un trabajo periodístico impecable. Yo soy una de sus lectoras así fan acérrima que no deja de leer nada de lo que suben. Sí, o sea, ellos suben algo y yo estoy ahí como que ¡ah! Este, es una forma de conectarte con lo que está pasando en Venezuela, más allá de todos los terrores, horrores y tragedias. Y en eso contigo nos pareció importante ver esa otra parte, porque nosotros somos fotógrafos, pero también estamos interesados en otras formas de lenguaje que nos permite comprender hasta qué punto lo que está ocurriendo en Venezuela es traducible a una versión de la realidad que no sea catastrófica ni funesta, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que yo más aprecio de Historias que Laten. Buenas noches, Jonathan, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, estás en tu casa. Buenas noches, Glaya. Gracias por invitarme y encantado de participar en estas tertulias de la escuela de fotoarte. Bueno, sí, Bueno, les comento y les explico. Eh, Historias que Laten es un medio independiente, un medio digital que nació a finales de 1900, a finales de 2018, hace año y medio aproximadamente. Como bien lo señalas, nuestro objetivo, nuestro propósito es propiciar, promover el periodismo narrativo en Venezuela. Cuando hablamos de otra vez. no, bueno, estábamos hablando que, Sí. como Voy a, comentábamos, estábamos eh, comentando, bueno, nos habías explicado que es una plataforma que no es periodismo de diarismo, sino que procura hacer crónica de lo cotidiano. Entonces, te escuchamos, Jonathan. sí, bueno, les explicaba que Historias que Laten es un medio digital independiente. Nació hace poco más de año y medio y tiene un antecedente. O sea, digamos que es la conocida revista de periodismo narrativo Marcapasos, que fundó Lisa López hace ya en un proceso de reinvención y de transformación. Nació Historias que Laten. Historias que Laten es un medio dedicado al periodismo narrativo. Les explicaba que no hacemos breaking news, no hacemos diarismo, como decimos en el argot periodístico, sino que tratamos de contar historias que trascienden la agenda mediática que cubren que abarca o que otros medios se encargan de, porque consideramos que por el contexto sociopolítico del país y la vorágine informativa, como les comentaba previamente, eh, hay muchas historias que quedan por fuera, que quedan de lado y no entran en agenda. Entonces, justamente, nuestra agenda es la agenda que no es la de los demás. Buscamos escarbar allí, buscar y darle visibilidad a aquellas historias, personajes, eh, situaciones que nos parece importante mostrar, y desde la perspectiva del periodismo narrativo, que es lo que por lo menos en los Estados Unidos llaman not fiction. eh, Algunos le llaman periodismo literario, literatura de no ficción, eh, y donde la crónica como género periodístico es, digamos, el elemento o el instrumento fundamental, porque es el género que más desarrollamos. Es decir, son historias en las que aplicamos distintas técnicas narrativas para armar un relato, para contar la historia,
de una manera en la que se aproxima más a la literatura, pero todo lo que se está contando o lo que contamos es certero. O sea, sería como más o menos lo que hace el New Yorker, que tiene una sección dedicada exclusivamente al tema, a lo cotidiano con cuentos, con narraciones, con historias verídicas, que no son realmente periodismo, sino que en realidad son una forma de entender la realidad de una forma narrativa, ¿no? Es lo que podríamos No, decir que es nosotros hacemos periodismo, o sea, periodismo narrativo es periodismo. De hecho, hay algunos teóricos que no les gusta establecer como los adjetivos o las subclasificaciones porque todo es periodismo. Lo único que hay un pacto con el lector en que todo lo que cuentas es certero, es verdad, y tiene la misma rigurosidad de investigación, de Okay. verificación de data y de contextualización que un reportaje periodístico. De hecho, la técnica es la misma. Lo único que cambia es la narrativa y la manera de contarlo. Pero desde el punto de vista del rigor periodístico, de la metodología periodística y del pacto en que todo lo que se cuenta es certero, es verdad, obviamente es tal cual y por eso es periodismo. Y importante decir, Aglaya, que nosotros en Historias que Laten forma parte de digamos que en Venezuela, en este contexto tan crítico, y hoy hay noticias que evidencian esa crisis de los medios de comunicación y de la información. En los últimos años ha pasado un fenómeno en Venezuela, que es que a raíz de la crisis de los grandes medios de comunicación, de la misma hegemonía comunicacional eh, que se impone, han surgido nuevos medios independientes, la mayoría digitales, que han renovado, digamos, los medios del país y han posibilitado generar como nuevas miradas y nuevas formas de hacer periodismo desde una manera, digamos, más innovadora. Muchos de estos medios, en los que está incluido Historias que Laten, digamos, son dirigidos por periodistas, no por empresarios o por grupos empresariales. ¿Sí? Entonces tienen la particularidad de que los criterios editoriales tienen ese apego como al deber ser periodístico y a determinados principios éticos, e incluso deontológicos del periodismo y de la comunicación. Y en este fenómeno ha habido un boom de medios nuevos, de medios independientes, y algunos hacen periodismo de investigación de una manera excelente, periodismo narrativo como nosotros, y la crónica como género, promueven la crónica como género, le han dado, digamos que, incluso en la región, en América Latina, el trabajo que estamos haciendo desde Venezuela cada día es más notorio. En Latinoamérica, digamos, un centro de referencia del periodismo es la Fundación Gago, anteriormente llamada Fundación Okay. Nuevo Periodismo, o Iberoamericana Nuevo Periodismo. Y en los últimos 2 años, el premio de periodismo que ellos entregan ha ganado medios y trabajos venezolanos. Entonces, digamos que desde esta irrupción de medios emergentes, estamos experimentando, estamos buscando generar nuevas formas de mostrar las historias, de contar las historias, y así surgen, por ejemplo, trabajos que son en ilustración, más apertura, ustedes que son una escuela de fotografía, a la fotocrónica y al fotoreportaje, y a darle mayor exposición a trabajos en el que la fotografía es la preeminente. También, por ejemplo, nosotros acabamos en Historias que Laten de publicar un trabajo muy completo que nos llevó 4 meses y medio de investigación, un trabajo del que estamos muy orgullosos y que hicimos
en colaboración y en alianza con la Liga contra el Silencio de Colombia y el Pitazo de Venezuela, que se llama Hijos Migrantes. Lo pueden buscar en hijosmigrantes.com y es Ok. una cobertura especial sobre la migración venezolana, pero con foco en los niños migrantes y específicamente en los niños que migran a Colombia. Eh, Importante decir que, por ejemplo, para este trabajo, que es un trabajo transmedia, porque buscamos experimentar en esas formas narrativas, las promovemos, no, por lo menos, además de la alianza con el Pitazo y la Liga contra el Silencio, nosotros incorporamos, por ejemplo, la banda Anaquena, que se convirtieron en aliados y ellos compusieron y crearon una canción especial para esta investigación, para esta cobertura, que se llama Errantes. Y hicimos un lyric video para presentar la investigación con animación, entonces donde se integra animación y música, digamos, el arte como instrumento para presentar una cobertura periodística en ese match arte-periodismo. Entonces, digamos que siempre estamos como buscando generar desde nuestro proceso creativo distintas narrativas y, y aprovechar todas las posibilidades y las herramientas que hoy la tecnología nos permiten, también como para innovar en ese sentido y hacer periodismo transmedia. Eso es lo que te iba a comentar, Jonathan. A mí una de las cosas que más me gusta de Historias que Laten es justamente el hecho que es narrativa transmedia, ¿no? Que es periodismo aplicado a varias plataformas para lograr que el mensaje llegue de una forma más didáctica, más rápida y sobre todo más, digamos que más completa al posible espectador, lector o ciudadano que desea estar informado. ¿Cómo ha sido la experiencia en un país que tiene tantas limitaciones a nivel tecnológico con respecto a crear una plataforma que además no solamente es muy rica, sino que además es muy variada? O sea, la plataforma de Historias que Laten o sea, es pluriválida, ¿no? Tiene cualquier cantidad o sea, si no te gusta el video, está la narración, si no están juntas. ¿Cómo ha sido luchar contra corriente, que es una de las cosas que me parece fascinante, y crear un medio tan moderno en un país que precisamente no se distingue por ser así de contemporáneo? Sí, bueno, digamos que la experiencia, la respuesta de la gente, de la audiencia, ha sido positiva. Estamos muy satisfechos y, por ejemplo, hace nada, tuvimos una satisfacción muy grande con una crónica sobre Petare, en estos días Ajá. donde Petare ha sido noticia por, bueno, por situaciones de violencia y en medio de este contexto de confinamiento y de cuarentena y crisis de coronavirus. Lisa López, muy importante mencionarla, Lisa López, la directora, fundadora de Historias que Laten, es mi socia, mi aliada, mi amiga, y una persona y una periodista extraordinaria, además una periodista con una trayectoria muy conocida y muy reconocida como profesora y formadora de comunicadores. Ella me comenta un día, oye, cuando justamente en la agenda informativa estaba copada por la violencia en Petare, nosotros que conocemos Petare porque hemos hecho otras historias allá, tenemos amigos y aliados dentro de esa comunidad, y un miembro del equipo vive allá, un miembro del equipo de Historias que Laten. Lisa se le ocurrió invitar a una cronista para contar como desde esa mirada íntima de alguien de la comunidad, pues la Petare como en toda su dimensión, que es una zona que conforman, es como un gran barrio con muchas zonas, es como una ciudad dentro de la ciudad, es una mega Es, ciudad, es un, Jonathan, que
me parece interesantísimo lo que estás comentando, porque además Petare no es solo un barrio, es como Sí, una especie de idiosincrasia dentro de Caracas, ¿no? claro, hablando de lo que representa en la cultura urbana de la ciudad, eh, forma parte de la identidad de Caracas y tiene una Tal identidad cual. muy particular, tiene un casco histórico muy valioso, Bellísimo, además. es una de las zonas más antiguas hacia donde se extendió la ciudad. Y bueno, tiene unas características, unos rasgos como de su gente, de su zona, de su comunidad. Y Génesis Carrero, una cronista que forma parte del equipo, escribió una crónica muy bonita, de hecho se llama Petare el Bonito, y bueno, la reacción fue tan contundente que colapsó nuestra página por la cantidad de visitas y eh, de, mm, de popularidad que tuvo esta crónica. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo la gente está ávida de leer historias distintas, historias que trasciendan esa agenda cotidiana. Nosotros hablamos de trascender el drama, no evadirlo. Claro. Obviamente estamos conscientes del país que nos ha tocado vivir, de la sociedad de la que formamos parte, pero entendiendo también el rol tan importante que cumplimos los comunicadores, los narradores, quienes registramos las historias del día a día, de lo que nos sucede, de no quedarnos solamente con la denuncia, sino de trascender la denuncia y contar toda la gama de historias que también forman parte de esa colectividad y de esas sociedades que son nuestra sociedad, que es dinámica, en la que hay muchas personas haciendo y construyendo eh, cosas valiosas y es importante mostrar quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen. Y en ese sentido, eh, y volviendo a tu pregunta de cómo hemos hecho, pasa un fenómeno extraño. A pesar de las limitaciones tecnológicas, de la hegemonía comunicacional, de la brecha digital, al mismo tiempo el venezolano creo que hemos aprendido a superar las adversidades, a salir adelante y a ingeniárnoslas. Y en ese mismo sentido vemos que la gente por distintos medios busca acceder a la información. Y si de repente alguien no tiene computadora en su casa o no tiene conexión en su casa, pues aprovecha los datos y se conecta a un teléfono inteligente o hace uso racional de los recursos en los que dispone y en los momentos en los que se puede conectar, lee las historias, las comparte, manda feedback. Vemos también, por ejemplo, que en el fenómeno de las redes sociales, en Venezuela los venezolanos somos como, por ejemplo, en el caso de Twitter, Twitter sigue siendo una plataforma muy importante y de un Señor. uso gigantesco en Venezuela, con una penetración, creo que es uno de los países que tiene una de las penetraciones más grandes del mundo, la plataforma Twitter, y donde se convierte también no solamente en una red de servicio, sino en una red con posibilidades para contar y compartir historias. Vemos hoy como las historias en hilo, por ejemplo, son muy populares. Y entonces aprovechamos Twitter para hacer historias de ese tipo. Tratamos de hacer videos. Somos un equipo pequeño, pero con las pocas herramientas tratamos de aprovechar esas herramientas y utilizarlas para la construcción de esa historia transmedia. La respuesta de la gente es muy positiva. Vemos que además hay una necesidad de consumo multimedia. Nosotros cuando publicamos de repente un post en Instagram, vemos que cuando es multimedia hay un pico de visualización, suele haber mayor interacción, la audiencia suele compartirlo más. Entonces vemos que el venezolano es como early adopters de
de la tecnología, le gusta consumir contenidos multimedia, le gusta ver videos, le gusta ver fotografía. Cuando publicamos fotocrónicas o fotoreportajes, suelen ser muy exitosos. También antes había una cultura del periódico, el periódico como objeto plano y dimensional, donde había una foto y de repente una o dos fotos adicionales solía ser en blanco y negro. Y el poder utilizar, ampliar tus capacidades narrativas, dando mayor despliegue fotográfico en una historia o concentrando en la narrativa en una historia fotográfica, realmente creo que a la gente le gusta y permite precisamente construir relatos desde lo visual y desde lo estético que hacen mayor conexión con el público. Fíjate que algo de lo que mencionaste, Jonathan, a mí me parece súper interesante. Cuando ocurrió toda esta situación tan complicada en Petare, yo recuerdo haber leído mucha data, o sea, cualquier cantidad de reportajes con data. ¿Cuántas personas hay? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo no ve? ¿Quién es Wilexis? ¿Quién es fulano de tal? ¿Quién es...? O sea, esa gran cantidad de información que es parte de nuestra cultura. Pero Historias que Laten fue el único medio que se preocupó por no deshumanizar a los verdaderos protagonistas de toda la historia, que realmente son los habitantes de Petare, que estaban no solamente sufriendo, sino además estaban expuestos a un tipo de peligro que es difícil de explicarle a gente de otro país. De hecho, le mandé el artículo de Historias que Laten a mucha gente de otro país que no me entendía. O sea, yo decía, Dios mío, se está matando en Petare, y la gente dice, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, la gente no entiende realmente que hay una sectorización y haya una reclasificación del poder en Caracas, ¿no? Sobre todo en Caracas, que se ve que en apariencia es algo como que medio normal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la labor que está cumpliendo Historias que Laten es también ser una memoria contemporánea de lo que está ocurriendo en Venezuela? Porque hay una gran parte de periódicos web y blogs e información que no tienen históricos. O sea, no solamente no tienen históricos, sino que además no conservan lo que está ocurriendo a la gente, sino conservan data. Entonces, para data tenemos Wikipedia. Entonces, ¿tú crees que realmente Historias que Laten es también la memoria orgánica de Venezuela en este momento tan crítico, sobre todo en un país tan desmemoriado? Que, bueno, nosotros somos Dori. No, no, el país es el ejemplo vivo de un gentilicio Dori, o sea, dar la vuelta y se le olvidó lo que acaba de pasar. Entonces, tú sientes que ese es uno de los papeles de Historias que Laten. Mira, el periodismo como tal siempre cumple una función de registro y en Ok. el tiempo tiene un valor histórico. Es el registro de la historia cotidiana. Nosotros en particular, en Historias que Laten, eh, justamente eh, ampliamos nuestros sentidos para registrar y captar a su vez esas historias mínimas y esas otras historias que quedan fuera de la agenda informativa diaria que, Claro. que, bueno, que cubren los otros medios que hacen breaking news y diario. Y nos parece relevante que ambas, o sea, todo lo que hacen los otros también es positivo y también es relevante y de hecho es muy importante. Pero que Para, claro, es que juntos crean un ecosistema de y información, ¿no? Que de es más hecho o hay menos. un nuevo ecosistema de medios digitales independientes que creo que estamos haciendo un trabajo en conjunto muy importante, muy relevante, porque a pesar de las limitaciones tecnológicas, a pesar de las limitaciones informativas y, y del cerco a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, seguimos registrando, cubriendo, publicando, investigando, contando, relatando. Y creo que ese ecosistema que funciona de una manera orgánica, paulatinamente ha crecido, hoy día ya es consolidado y cumplen un rol que tiene una trascendencia muy importante porque digamos que los medios tradicionales en Venezuela fueron perdiendo
el papel y el rol protagónico que tenían. Unos porque fueron comprados o vendidos a grupos que no sabemos quiénes son, otros porque no siguieron la dinámica porque digamos que a pesar de lo que nos pasa en Venezuela, también hay un fenómeno global que los grandes medios son muy costosos, suelen tener Claro, grandes plantas de redacciones muy grandes, mantenerlos son para empresas son gestiones muy costosas administrativamente hablando. Entonces, la industria publicitaria global también ha estado en crisis, entonces la pauta en medios ha estado en crisis y entonces hay un fenómeno que es global en el que los medios se han reinventado, se han multiplicado los medios pequeños o medianos, cada uno cumple como un papel y buscan como nichos o lo que se llama microsegmentación claro. o microtargeting. Y en este caso nosotros buscamos ese nicho. Desde el periodismo narrativo, contar esas historias mínimas, también historias grandes, porque en el caso, por ejemplo, de los hijos migrantes, donde hicimos la investigación sobre con foco en los niños y adolescentes venezolanos que migran a Colombia, es una gran cobertura, pero precisamente buscamos, la migración es un tema transversal a Venezuela. Más de 5 millones de venezolanos han salido del país. Y vemos que diariamente es un tema que o sea, en cada casa hay algún caso de alguna persona que emigró, todos tenemos familiares, amigos, los amigos están regados por el mundo, y digamos que hoy la migración es transversal a la sociedad venezolana. Entonces nosotros buscamos, por ejemplo, viendo las coberturas sobre migración, qué distinto podíamos contar y dónde podíamos poner la mirada y sobre la que podíamos profundizar. Y nos dimos cuenta que cuando hablamos de migración se suele pensar en adultos y que nadie habla de los niños, y los niños también están migrando. Y algo mucho más grave o más crítico es que un porcentaje de los que migran, migran solos. O sea, estamos hablando de niños migrantes que viajan solos, que antes veíamos no sé, veíamos en Siria o en Centroamérica, que atravesan México para llegar a los Estados Unidos, y no lo pensábamos como que era un fenómeno que también nos tocaba a nosotros. Y precisamente quisimos poner la lupa allí, hacer una cobertura multimedia en alianza, porque esa es otra tendencia a la que nos sumamos nosotros también, y es que antes los medios competían, eran casi enemigos desde el punto de vista del mercado. Hoy día nosotros vemos, en este ecosistema de medios independientes, vemos a los demás, porque la mayoría además son amigos, la gente del Pitazo casi todos son amigos o alumnos, igual los Efecto Cocuyo, los del Estímulo, la gente de Runrunes, digamos que todos nos ha tocado hacer periodismo en la Venezuela de estos tiempos, en la que tenemos una crisis social que incluso es una crisis humanitaria, hay gente pasando hambre, pero al mismo tiempo, contradictoriamente, la tecnología ha avanzado a pasos vertiginosos rápidamente, nos da herramientas, nos da posibilidades. Entonces, como en ese equilibrio loco entre tercer mundo y primer mundo, donde por un lado no tenemos agua y se me acaba de caer la internet, por el otro lado estamos en conferencias de inteligencia artificial y de periodismo de entender la Big Data para hacer periodismo de datos y hacer investigaciones y entrar a bases de datos donde usualmente es cerrado un ministerio, ahora usando herramientas y posibilidades del periodismo de datos, accedes a grandes bases de datos que te permiten obtener la información que de repente los voceros o los canales oficiales no te otorgan. Entonces creo que nos ha tocado hacer periodismo en una Venezuela en la que hemos tenido que reinventarnos, tener como unos criterios y valores de ética periodística y rigor periodístico muy claros,
para hacer el periodismo que se merece la sociedad venezolana, porque merece seguir informada, y al mismo tiempo ser innovadores y geniárnoslas para contar historias. Por ejemplo, cuando los apagones, que nosotros teníamos apenas Sí. meses de nacidos, nosotros, Ahí los conocí yo a ustedes. bueno, Sí. cuando yo nosotros somos historias que laten, Lisa, siempre ella siempre tiene ese ojo de editora en el que trata bueno, buscar qué nos están contando los otros donde nosotros podamos entrar para registrar y construir un relato. Y bueno, en esa crisis encontramos una comunidad cuando ya en otras zonas había llegado la luz. Todavía un sector de Palo Verde no tenía luz. Era una comunidad, era una calle completa donde había más de 10 edificios sin luz y sin agua. Y entonces conseguimos un edificio que se había organizado para crear como un sistema, una especie de acueducto de aprovechar el agua, la poca agua que tenía desde un tanque, y cómo crear un sistema de llevar agua a los distintos apartamentos a través de cargadores eh, que, que llevaban el agua a otros porque había gente que no podía cargar. Y entonces, bueno, conseguimos una historia de una comunidad que se las ingenió desde la solidaridad y la conexión local, entre vecinal, crear un sistema para sobrevivir y subsistir en esa situación de crisis. Y bueno, contamos una historia fotográfica, una historia escrita, y, nosotros hablamos desde Historias que Laten, que nosotros nos gusta hacer un periodismo constructivo y de hecho, un poco hasta sin saberlo, en nuestra filosofía y línea editorial, desde el nacimiento de Historias que Laten, nosotros hablamos de periodismo constructivo, de un periodismo optimista, en el que no solamente hacemos denuncia o contamos o la noticia, sino que buscamos ir más allá y contar una historia completa donde vemos la respuesta de una comunidad a un determinado problema. Y resulta que esto que nosotros ya intuitivamente hacíamos y que está definido en nuestra línea editorial, es hoy día una tendencia y también en los Estados Unidos, en Europa, en algunos países de Latinoamérica, se denomina periodismo de soluciones. Implica una metodología y un rigor, un método narrativo para hacer la historia. Y nosotros recientemente ganamos una convocatoria que hizo la Fundación Gabo junto con la eh, red de periodismo de soluciones que tiene sede en los Estados Unidos, y nos escogieron en una convocatoria en toda Latinoamérica. Y de hecho hoy, en este momento, estamos haciendo una reportería en conjunto con toda la redacción de Historias que Laten, coordinado por Lisa y conmigo, eh, para contar una historia de periodismo soluciones en Venezuela siguiendo esta metodología. Y el periodismo de soluciones precisamente lo que busca es, desde el periodismo, generar también una mirada, una luz, una mirada optimista, una mirada de esperanza, porque no todo es malo. Hay muchas historias dramáticas y muchas historias negativas, pero también hay desde el drama la opción de contar o ver el ángulo de cómo la gente se sobrepone a una adversidad, por ejemplo. Y creemos que eso es súper importante. De hecho, por ejemplo, ahí el New York Times, que es donde nació esta metodología de periodismo soluciones, ellos hicieron un estudio de cuáles eran las noticias y las historias más leídas y visitadas de su portal. Y se dieron cuenta que la mayoría de las historias que eran las más populares tenían generalmente trascendían ese breaking news, esa
Por ejemplo, se cayó una escuela por que, fallas en la construcción. Pero si la historia continuaba y incorporaban qué pasó después, no solamente el segundo día, sino la comunidad escolar se reorganizó y levantó la escuela. O eso hizo que ellos crearan un modelo alternativo mientras que no tenían sede para seguir dando clases. Y eso generó un vínculo mayor entre esos alumnos y esos profesores e incorporaron a los padres. Entonces, historias de ese tipo son, a la gente se siente siente la necesidad de leer una historia completa, no solamente quedarse con la primera fotografía de la denuncia de algo malo que sucede. Y nosotros un poco apostamos a eso, nos hemos ido capacitando en periodismo de soluciones, sentimos, es un método que no es sencillo, implica un rigor y cada día sentimos que lo manejamos mejor y de hecho lo queremos promover, queremos capacitar a otros en esta metodología y nos sentimos satisfechos porque además está alineado con una visión del periodismo con la que nosotros estamos comprometidos. Y nosotros hablamos que historias que laten son historias que conectan. Y justamente las historias que conectan son aquellas que posibilitan en los otros, generan una emoción, generan un vínculo, generan empatía. Y bueno, esos son los relatos, las historias, las crónicas que nos gustan hacer y contar. Pues, es maravilloso. Es que a mí lo que me parece increíble de Historias que Laten, además, es que es una ventana a un tipo de periodismo que en Venezuela no es común. Está historias de nos, por supuesto. La vida de Nos, que son amigos, claro. La Claro, lo vida de bueno es Nos. que, exacto, era como tú comentabas antes, que ustedes colaboran entre todos y entonces hay un pequeño cristal, incluso Pro Da Vinci de vez en cuando, Y que Pro Da Vinci también. hace crónica, La vida de Nos. Ahí tenemos un gran amigo que es Eric de Sama, un excelente periodista, alumno que se formó, Lisa fue su profesora. Eso es fascinante, porque fíjate que Venezuela necesita dejar de deshumanizar al otro, ¿no? Dejar de ser o estadística o dejar de ser un enemigo político o ideológico. Entonces yo creo que la labor de estos grandes proyectos sobre la humanización de la noticia implica obviamente el hecho de que reconozcamos la existencia del ciudadano, ¿no? Fíjate, Jonathan, yo te quería preguntar algo. Hace 3 meses, Revista Ojo desapareció, que también Lamentablemente. era una ventana muy querida por mucha gente. Hoy hoy en la fecha, se me olvidó cuál es la fecha porque así andamos todos. Hoy es martes 19 de mayo. DirecTV salió del negocio digamos, de las cableras en Venezuela, llevándose una gran cantidad de noticieros y una gran cantidad de ventanas educativas y dejando simplemente un hueco que va a ser complicado que se llene porque además de ser una alternativa económica era una alternativa plural, que era por ejemplo Intercable, que es un servicio extremadamente caro para la mayoría y no es, como estábamos hablando, no tiene la capacidad de abarcar regiones como podía haber hecho DirecTV y también está el hecho que nos quedamos sin runrunes, que está cerrado ahorita, digamos que está bloqueado. Tenemos problemas de conectividad con efecto Cocuyo, tenemos problemas de conectividad también con el Picasso, que de vez en cuando Conatel lo bloquea. ¿Cómo se siente historias que laten en medio de una responsabilidad tan enorme como ser el rostro de un nuevo periodismo en mitad de la tormenta? O sea, ¿cómo se siente Jonathan, cómo se siente el equipo completo cuando sabe que poco a poco las luces se van apagando y ustedes se están convirtiendo en un faro de enorme importancia para todos los que queremos saber qué está ocurriendo? Bueno, nosotros vemos un ecosistema, a pesar de todo ese entorno tan adverso, vemos un ecosistema de medios digitales independientes sólidos, en el que hacemos sinergia. Ok. Por ejemplo, sabemos de los ataques y limitaciones, por ejemplo, a nuestros aliados y amigos del Pitazo. Sin embargo, ellos
se las han ingeniado para seguir, para mantenerse, para Señor. multiplicar los canales y siguen adelante. De hecho, tienen una red de reporteros en el interior del país que cubren, que cubren la situación de la provincia, que es tan importante, tan relevante de mostrar. Y, por ejemplo, en Hijos Migrantes, eh, la corresponsal de El Pitazo en Mérida, que por ejemplo, yo no la conozco personalmente, ella se llama María Fernanda Rodríguez, una extraordinaria reportera y nos hemos hecho amigos a la distancia. Ella, a pesar de los apagones de luz, la falta de gasolina, la falta de gas, las limitaciones de movilidad, ella hace un trabajo increíble y junto al equipo de Historias que Laten, ella fue nuestra reportera en la frontera con Colombia, en la región norte de Santander, viajó a Cúcuta, recorrió el norte de Santander, estuvo en distintos puntos fronterizos, no el más visible como es Cúcuta, sino bajó, hizo todo un recorrido a zonas más inhóspitas, más riesgosas, y escribió una crónica maravillosa que las invito a leer. Regresó luego a Mérida y a pesar de que no tenía luz, en los pocos momentos que tenía luz, ella iba avanzando, iba escribiendo, se conectaba, nos escribíamos por mensaje de texto. Y bueno, con este caso específico, yo lo que te quiero decir es que yo no veo que se esté apagando el periodismo, por el contrario, No creo es que, fuerte. creo que lo veo fuerte, eh, lo veo que se ha reinventado y ha multiplicado los canales, las plataformas, las maneras. Hoy en el caso de Historias que Laten, nosotros hablamos no solamente de hacer periodismo digital, sino que generamos experiencia, hacemos unas actividades que se llaman Hablemos de, que las hacemos desde que nació Historias que Laten, donde buscamos puntos de encuentro como este que tenemos hoy día en estas tertulias, que las hacemos en vivo, en sitios donde generamos intercambios de ideas y otros medios también lo hacen. Vemos experiencias como el B2B, que son amigos, donde ellos, ante la falta de acceso a la información en comunidades de zonas populares, fíjate que ellos han ido, primero Sí. en los transportes públicos, ahora ahora pegan carteleras en las comunidades, literalmente sobre cartulinas y con marcadores. Eh, y digamos, están nuestros amigos también del Servicio de Información Pública, que crean una red de información a través de WhatsApp y, donde buscan informar y verificar información, y además en momentos de crisis donde se genera mucha información falsa y fake news. La gente de Efecto Cocuyo está por lanzar una plataforma justamente y acaba de lanzar una convocatoria sobre migración. Eh, la gente de Runrunes hacen unos trabajos estupendos de periodismo de investigación sobre temas muy duros, donde han revelado casos de corrupción eh, y, y de malversación de fondos públicos y sí, tocan temas muy álgidos que son muy sensibles, sobre todo para el alto poder, y yo los veo muy activos. O sea, es decir, yo si veo obviamente yo creo que todos compartimos la sensación de que estamos en un momento donde hay una hegemonía comunicacional y hay unas restricciones obvias para hacer periodismo. Pero a pesar de eso, la mayoría, y por eso no quiero verlo como desde Historias que Laten, sino que creo que formamos todos parte de un ecosistema de medios digitales e independientes que estamos haciendo un periodismo en tiempos de crisis y en tiempos en el que las restricciones a la libertad de expresión, al acceso a la información y el ejercicio del periodismo son evidentes, son obvias. Sin embargo, seguimos adelante, yo creo que de una manera creativa, alternativa, innovadora, ingeniosa, que puede ser
desde, desde una investigación que hace, por lo menos el Pitazo ganó el año pasado, ganó en el último Exacto. Festival Gabo un premio por periodismo innovador. Y eso es Y, increíble, porque fíjate, lo estaba revisando justamente, porque a mí me pareció impresionante, Jonathan, que en un país como el nuestro, que no tienen los recursos, o sea, comprarse aquí un teléfono, una tableta, o sea, incluso la misma herramienta, es tan complicado de acceso, que ya hemos ganado un premio, porque yo siento que eso es de todo, un premio de innovación. Es un paso increíble y es una forma ¿sabes?, de poner el foco en que no nos rendimos a nivel informativo, que es importantísimo. O sea, la hegemonía comunicacional esta que tanto el gobierno pregona, en realidad no ha llegado a crearse porque hay esa grieta gigantesca de gente trabajando desde el silencio, ¿no? Desde lo invisible, pero trabajando siempre. Entonces, yo creo que eso es, para mí es yo diría impresionante. que tal cual no nos rendimos, seguimos adelante, nos reinventamos. Fíjate el fenómeno del Zoom, por ejemplo, como o sea, hay distanciamiento social y lo hemos aprovechado como una herramienta para encontrarnos, para seguir conectados, Tal cual. para intercambiar ideas, para hacer tertulias. Y bueno, así como son, hay muchas otras plataformas que yo he visto que distintos medios están usando para seguir generando interacción, encuentros, eh, intercambios, y creo que por ahí es el camino. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, nosotros en esta experiencia de hijos migrantes, que los invito a que la busquen, porque fue un esfuerzo y un trabajo al que nos sentimos muy satisfechos. Nuestra aliada en Colombia se llama Gina Morelo, ella es una periodista, editora muy conocida. Ella es editora del Tiempo de Bogotá, del área de periodismo de datos, y a su vez es la coordinadora y editora de la Liga contra el Silencio, que es una plataforma de medios independientes en Colombia. Ella nos decía o nos dice continuamente, yo los admiro mucho a ustedes porque obviamente cuando teníamos nuestros encuentros en las reuniones editoriales a través de nuestro grupo de WhatsApp, siempre, por ejemplo, María Fernanda estaba sin luz en Mérida. Un día, por ejemplo, a mí se me caía la internet. O, o sea, siempre teníamos limitaciones adicionales. O no teníamos agua y teníamos que ir a recoger el agua. O alguno de los amigos o aliados estamos viendo casos de problemas, ya sea por cerco, por amedrentamiento o porque haya bloqueo. Entonces, yo creo que hemos aprendido a sobreponernos a esos retos, a esas barreras, derribar esas barreras, y sabemos que hay limitaciones, sabemos que hay problemas, sabemos que hay contexto que es complicado, pero seguimos adelante como la propia sociedad venezolana. No es solamente algo que hacemos los periodistas, yo creo que es algo que hacemos todos. Tú eres una influencer y una tuitera y una muy seguida y muy conocida, vemos todo el trabajo que tú haces, desde tu desde tu micromundo y de esa esfera y esa comunidad que tú has cultivado. Y es súper importante. Yo hoy por lo menos, hoy que pasaba lo de DirecTV, veía por lo menos como yo de una vez busqué a Fran Monroy para saber cuál era la posición de él y cuál era la información que él manejaba, que es un periodista, un tuitero que se hizo conocido desde sus plataformas personales, y hoy día es una fuente y es una referencia de consulta. Yo creo que, bueno, lo de DirecTV obviamente es un golpe muy fuerte. Creemos que eh, no solamente por lo que representa como una plataforma de acceso a la televisión satelital, sino que sobre todo en las zonas rurales y en las zonas populares, donde no hay Exactamente. fibra óptica, era la única opción para acceder a una televisión de múltiples canales. Y no solamente es entretenimiento, es información, también es educación, y en un momento de confinamiento y de cuarentena, obviamente, tiene un efecto mayor. Estamos, yo creo que como en shock. Sin embargo, bueno, ya veremos qué pasará.
Pero yo siempre me quedo, y ese es el mensaje que quiero transmitir, que más allá de las sombras, siempre vamos a buscar luces y caminos por donde seguir. Y, en esa opacidad que otros buscan imponer, buscaremos historias que, que, que contar, historias que mostrar, historias y relatos bueno, de este momento histórico que nos ha tocado vivir, de esta sociedad en la que estamos, pero que bueno, nos sobreponemos, seguimos adelante y que siempre hay historias interesantes y personajes que están haciendo algo y esas son las crónicas que nosotros contamos y queremos mostrarles a ustedes. Qué bello, Jonathan. Fíjate que yo espero que esta entrevista, que digamos que fue una entrevista bella y hermosísima, gracias, no solamente reconforta a mucha gente que nos escuche en el canal de la escuela, que después la compartamos, que conversamos, sino que la gente entienda que aunque se sienta que estamos atrapados, en realidad la sensación es que nos estamos reinventando para luchar contra algo que es mucho más grande que nosotros, pero realmente sí hay herramientas. Hay mucha gente trabajando en la periferia, hay mucha gente trabajando en las esquinas oscuras para crear luz. Yo el otro día leía a Luz Meli, a quien amo profundamente, y a Laura Weffer, que es una de mis personas favoritas de la vida, y ellas dos me decían que una de las cuestiones de crear una forma de hacer luz, por eso le pusieron efecto cocuyo Claro, a su medio, periodismo, es periodismo que ilumina. periodismo que ilumina. Entonces, sí, es como dice, tal como dice Jonathan, nosotros en la escuela, ustedes cada quien en Twitter, en Instagram, en todos los lugares. Por ejemplo, mientras hablaba, recordaba mucho a mi amiga Ariana Arteaga, que desde su espacio ella está creando conciencia sobre la maternidad, la necesidad de crear lazos en una situación como esta. Está Adriana Herrera, que está dando clases con nosotros y que está narrando el cotidiano poquito a poquito. Están todos los profesores de la escuela trabajando. O sea, yo creo que sí hay posibilidades de seguir, continuar y levantarnos a pesar de lo complicado que es todo. Claro, claro. Saludo a Ariana. Ariana hizo uno de los primeros talleres de crónica y periodismo narrativo que dictó Marcapasos antes de Historias que Laten. Saludos también a Adriana, que hace un trabajo tan interesante. Y por cierto, los invito a ver una historia de una alumna de nosotros que es fotógrafa y fotoreportera, que se llama Mayre Chouriu. Ella es alumna de nuestro diplomado. Nosotros, Historias que Laten, nosotros hablamos que nuestros tres ejes son contamos, formamos y producimos. La formación, el compartir el conocimiento, el capacitar a otros, también forma parte importante y prioritaria, notoria de los objetivos de Historias que Laten. Tenemos un diplomado, el diplomado de periodismo narrativo que se llama Historias que Laten, diplomado en nuevas narrativas multimedias. Ya vamos por la tercera corte, lo dictamos en alianza con el CIAP de la UCAP y la Fundación Konrad Adenauer. Tenemos una alumna, Mayre Chorio, que te comentaba, ella es fotógrafa, y ella contó una historia reciente que publicamos, que es literalmente desde la ventana de su casa. Y Qué ella bella. que está acostumbrada a hacer reporterismo de calle y hacer cobertura periodística dura, en este espacio de contemplación, como de pausa y de apaciguamiento, pues ella construyó una serie donde iba haciendo registros de un poco de su ansiedad de no poder salir, donde ella como que afinó ese ojo y registró a su entorno inmediato, a esa comunidad, en la Vega. Y bueno, hizo un trabajo muy, muy bonito, que los invito a verlo, que me recuerda un poco, por ejemplo, a la estética de una cineasta como Lucrecia Martel, en esa estética Ay, qué bello. una estética como de lo cotidiano y de, mm, como del tiempo detenido.
Así que bueno, los invito a ver esa historia que es muy bonita, es una historia mínima, porque contamos desde historias grandes hasta historias mínimas. Y esa es historia que vale la pena ver y buscar. Así que los invito a... Qué hermoso, Jonathan. De verdad que en un día que considero uno de los peores de este año, que es decir, ya es suficiente, porque este año, bueno, este año es el Cuxila de los malos años. Realmente este café fue exactamente lo que yo necesitaba para no morirme así derretida de angustia. De verdad, muchísimas gracias, Jonathan. Tu No, proyecto, bueno, sabes que sí, bueno, yo siempre pienso que la familia Gutiérrez es una familia que son cocullitos, porque Sabri, que es mi niña amada, es la hermana de Jonathan. Ella está llevando el lenguaje de cine a gente que usualmente no está cercana, cosa que me parece importantísima. Este, Estamos todos unidos creando una nueva Venezuela que, aunque no sea visible todavía, algún día lo va a ser. Mientras estamos hablando, Jonathan, hay muchas historias mínimas, la gente está caceroleando en la calle. aquí está caceroleando, estoy escuchando las Aquí están cacerolas. caceroleando, Sí, entonces claro. esto parece ser como que, de alguna forma me parece que es como ¿sabes? El signo de los tiempos, ¿no? Que la noticia está con nosotros, incluso aunque no lo estemos buscando. Claro, es transmedia y Este, hay un efecto sonoro, historia sonora ahí de fondo. sí, De no, fondo. bueno, no puede ser. Muchísimas gracias por todo, Jonathan. Te agradecemos un millón. Niñitos, ¿alguno tiene alguna pregunta para Jonathan? Por favor, escríbanla en el chat y yo se la leo de inmediato. A ver, aquí los muchachos están comentando. José Venegas. Historias que laten es un magnífico lugar donde leer historias reales apoyadas en un material gráfico genial. Grandes investigaciones hechas por buenos periodistas. El reportaje de Petare fue muy estructurado. Muchas gracias por la invitación. Miriam dice, excelente café. José Venegas dice, sí, historia sonora, y también está de acuerdo que es un café genial. De verdad, aquí en la escuela estamos muy orgullosos, muy honrados de que haya sido nuestro invitado en un día especialmente complicado. Yo espero que todos los que tengan a disposición escuchar este hermosísimo café sepan que Venezuela sigue, Venezuela se mantiene, y hay gente como Jonathan que está luchando y está luchando fuerte porque este país tenga memoria, tenga continuidad y sobre todo no se rinda ante las situaciones que estamos enfrentando y que cada vez son un poquito más complicadas. Un millón de gracias, Jonathan. Bueno, tú sabes que tú y Sabri son mi gente favorita del mundo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Gracias a ti. esperamos repetir la próxima vez. Traemos así se amarrada a Sabrina para que nos eche cuentos de aquí. Y bueno, Gracias a ti. escuchen el escándalo. Aquí estamos en el paraíso Caracas y bueno, aquí están, se está pagando por la cacerola. Gracias a ti, Y Gladys, bueno, por la oportunidad y siempre todos estos espacios de encuentro son muy valiosos. Así que gracias por la invitación y bueno, espero bueno, que en nombre, no, haya en nombre de la escuela continuado. estamos muy agradecidos. Esto va a estar en nuestro canal de YouTube el domingo, para que puedan disfrutarlo paso a paso. Vamos a hacer un resumen de todas las recomendaciones que nos dio Jonathan para que las tengan a disposición y puedan investigar un poco sobre las historias que laten. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, los quiero y gracias de verdad por acompañarnos en una noche tan complicada y tan durísima como esta. Un beso, Jonathan, te quiero muchísimo. Siempre gracias, Gladys, igual. Un abrazo. Saludos. Y no, hasta luego. Chao. Chao, José. Bien.